escritor Fyodor Dostoyevsky exploró las aristas más sombrías de la mente humana con historias como Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo. La gente recuerda muy bien sus personajes, increíblemente oscuros y torturados. Siempre estaba rozando los límites. Adicto al juego, traicionado por sus amantes y afectado por ataques epilépticos, Dostoyevsky sufrió en vida una tortura similar a la que escribía en sus libros. De vez en cuando surge un nuevo talento que cambia la forma de contar las historias. Biografía. Fyodor Dostoyevsky. Hoy en día, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky es conocido en todo el mundo como el último artista del sufrimiento. La imagen de Dostoyevsky es la de un escritor escabroso y atormentado que pasaba toda la noche despierto tomando café. Cuando la gente oye el nombre de Dostoyevsky, creo que lo asocian con un investigador algo enfervorizado, apasionado por encontrar la verdad, que vivía rozando los límites. El camino de Dostoyevsky hacia sus oscuras obras maestras fue tan colorido y sorprendente como las novelas que escribiría. Nacido en Moscú el 30 de octubre de 1821, Dostoyevsky pasó la mayor parte de su infancia en la casa que tenía su padre en el campo. Sin embargo, a los 15 años, su mundo da un giro de 180 grados. La madre de Dostoyevsky muere de tuberculosis y sus últimos días son de mucho sufrimiento. Dostoyevsky siente que le estaban arrebatando todo lo que tenía. El joven, atormentado, tuvo que hacer frente a las duras expectativas y al mal carácter de su padre. Dostoyevsky mantenía una relación muy complicada con su padre, que no era precisamente un hombre fácil de llevar, y Dostoyevsky sabía que su padre era un terrateniente muy cruel. Su padre infligía un gran sufrimiento físico a sus siervos y claramente un sufrimiento emocional a su familia. De hecho, era extremadamente exigente con sus hijos. El dominante padre de Dostoyevsky envió a su hijo a estudiar ingeniería a San Petersburgo. Dostoyevsky no quería hacer esto en absoluto, pero lo hizo a regañadientes para convertirse en el hijo que su padre deseaba. A Dostoyevsky le molestaba el férreo control de su padre, pero nunca llegó a arreglar su conflictiva relación con él. En la primavera de 1839, el joven Dostoyevsky, de 18 años, queda conmocionado al conocer la noticia de la muerte de su padre. Por aquel entonces, empezó a correr el rumor de que 15 campesinos de Mikhail Andreyevich Dostoyevsky se habían rebelado contra su crueldad, que lo habían sometido a golpes y lo habían asfixiado hasta matarlo. El asesinato de su padre horrorizó a Dostoyevsky y lo obligó a hacer frente a la capacidad de maldad de su padre. Esta experiencia le impulsó a comprender qué es lo que había impulsado a la gente y creo que el asesinato de su padre le hizo comprender que necesitaba dar respuesta a este tipo de acontecimientos. Pensaba que todos los seres humanos eran una especie de misterio sin fondo, y de eso trata la mayoría de sus novelas. El hombre es un misterio. Hay que resolver el misterio, y si uno pasa la mayor parte de su vida intentando resolverlo, no dirán que ha perdido el tiempo. Entonces, el atormentado Dostoyevsky decide que la única forma de explorar intensamente el turbio terreno del alma humana era como escritor. En su primer escrito habla de las explosivas tensiones de clase que provocaron la muerte de su padre. Los 20 millones de siervos de Rusia eran propiedad de poderosos terratenientes. Dostoyevsky quedó escandalizado por el trato inhumano que eran obligados a soportar. Era un hombre de la década de los 40, y en la década de los 40 todo el mundo en Rusia estaba relacionado con el campesinado. En 1846, Dostoyevsky pinta un cuadro de una sincera brutalidad sobre la vida de los campesinos en su primera novela, Pobres Gentes. A pesar de que su realismo resultó pionero, el libro apenas atrajo la atención de los lectores hasta que un ejemplar llegó a manos de Vissarion Belinsky, el crítico más influyente de Rusia. Belinsky se pasó toda la noche leyéndolo y no pudo dejarlo. Al día siguiente llamó al joven Dostoyevsky y le dijo con su voz chirriante y autoritaria: ¿Sabes lo que has hecho, jovencito? Dostoyevsky se encogió de hombros. Belinsky le dijo: has escrito la primera novela social rusa. Se convirtió en una especie de pequeña celebridad de San Petersburgo y su éxito inmediato le resultó muy gratificante, si bien también lo limitó enormemente. Sufrió el problema que genera el éxito en un escritor que está dando sus primeros pasos. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con el segundo libro? El encargo del segundo